Vamos a comenzar con el teórico de hoy. Esta semana nos vamos a dedicar a estudiar lo que es el metabolismo intermedio, ¿sí? Vamos a dividir diríamos, las clases. Inicialmente había pensado dividir las clases en una parte 1 donde hablemos del metabolismo, definámoslo, definamos diferentes conceptos, definamos cuáles son las diferentes rutas metabólicas que involucran a los hidratos de carbono, proteínas, grasas y cómo se regulan, que no creo que lleguemos hoy porque es un montón, y en una segunda parte ver lo que son las adaptaciones metabólicas. Sería una integración de todo lo que vemos en la primera parte de metabolismo, haciendo foco en dos periodos, el periodo postprandial y el ayuno. Y por otro lado, otra situación donde podemos integrar muchos de estos conceptos es lo que es mecanismos de corto y largo plazo que determinan el balance energético y que están involucrados en lo que es el control del apetito, de la saciedad. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, ¿sí? Cualquier cosa lo continuamos la clase próxima, que va a ser un poco más corta. Bien, entonces, podemos arrancar definiendo lo que es el concepto de metabolismo, ¿sí? El concepto de metabolismo abarca a ese conjunto, ¿sí? A esa suma de reacciones químicas y energéticas que ocurren en una célula, que ocurren en un organismo, ¿sí? Y justamente la serie de reacciones, ¿sí?, enzimáticas que implican esas transformaciones químicas y esas transformaciones energéticas constituyen lo que denominamos las rutas metabólicas, ¿sí?, o vías metabólicas. Y les traje esta imagen en donde se compara un mapa de rutas, ¿sí?, con un esquema, ¿sí?, de las vías, de una vía de metabolismo de hidratos de carbono. Y fíjense la similitud, ¿sí? Podríamos decir que las ciudades, ¿sí?, estos puntos de acá, equivaldrían a los intermediarios del metabolismo. Y fíjense, por ejemplo, yo puedo llegar a la glucosa 6-fosfato a través de dos vías, del glucógeno y de la glucosa, así como puede llegar a una ciudad a través de distintas rutas, ¿sí? Bien, ahora, hablando de rutas metabólicas, podemos clasificar estas rutas o vías metabólicas en dos grandes ramas. Aquellas que son catabólicas y aquellas que son anabólicas, ¿sí? Cuando hablamos de catabolismo o de reacciones catabólicas, estamos hablando de reacciones que implican la oxidación, ¿sí? La oxidación de ¿qué? De distintos sustratos, ¿sí?, de compuestos, de grandes biomoléculas como son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, se oxidan generando, por un lado, productos como ser el dióxido, el agua y el amoníaco que se eliminan del organismo, y por otro lado, energía que se utiliza para que se transforma en energía química, ¿sí?, como mediante la síntesis de ATP, así como también mediante la síntesis de distintas coenzimas, ¿sí?, que al reducirse toman electrones y almacenan energía de esa manera, como ser la coenzima NADPH, NADH y FADH. Entonces, estas vías catabólicas, ¿sí?, justamente los productos finales o intermediarias van a ser materias primas para las reacciones sintéticas, para las reacciones anabólicas. Si voy a utilizar este ATP y estas coenzimas reducidas que también contienen energía para las reacciones anabólicas, que implican la síntesis de macromoléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, a partir de precursores, ¿sí?, que pueden ser aminoácidos, azúcares, ácidos grasos o bases nitrogenadas. Justamente
los productos finales, ¿sí?, de estos intermediarios van a ser utilizados para el catabolismo y también van a ser utilizados ¿para qué? Para el crecimiento, para el reemplazo de distintos sustratos o compuestos en los tejidos, ¿sí?, en las células. Bien, ahora, a su vez, podemos asociar estas reacciones catabólicas y anabólicas con lo que conocemos nosotros que son los ciclos de alimentación y ayuno. Continuamente hay periodos que comemos, tenemos un periodo en que esos nutrientes que se digieren, ¿sí?, y se absorben alcanzan el torrente sanguíneo, y hay periodos de ayuno, ¿sí?, en donde justamente esos nutrientes en sangre disminuyen. Entonces, podemos asociar el estado postprandial o absortivo, es decir, el periodo que se produce luego de una comida, cuando los alimentos digeridos se están absorbiendo, se están usando o se están almacenando, ¿sí? Y justamente la energía es almacenada en uniones químicas en la síntesis de grandes biomoléculas, ¿sí? Por eso principalmente predominan las reacciones anabólicas. Mientras que en el ayuno o periodo posabsortivo, es decir, los periodos en donde ya los alimentos que se digirieron, se absorbieron, ya pasaron a utilizarse o almacenarse, entonces los niveles de estos nutrientes en sangre disminuyen. ¿Qué pasa? Requerimos de que haya energía liberada por la ruptura de enlaces químicos de las moléculas grandes. ¿Para qué? Para utilizarla en el trabajo, en mecánico o no mecánico, y en lo que es el mantenimiento del metabolismo basal, ¿sí? Entonces, hasta acá definimos el concepto de metabolismo, catabolismo, anabolismo, y los asociamos con dos estados: el estado de ayuno o periodo posabsortivo y el estado postprandial o absortivo, ¿sí? ¿Vamos bien? Como dijimos, la principal moneda energética, ¿sí?, la principal sustancia que permite vincular, que permite transferir la energía, ¿sí?, ya sea durante la utilización o la producción de energía, es el ATP, ¿sí? Fíjense, acá tienen una imagen en la cual vemos la composición conformada por adenina, una molécula de ribosa y 3 grupos fosfatos. Y justamente la unión, estos enlaces fosfatos son enlaces de alta energía. Justamente la hidrólisis de estos enlaces fosfatos liberan energía libre que es utilizada para otras reacciones, ¿sí? Y fíjense que cuánto se libera, entre 7 y 12 kilocalorías por mol de ATP, ¿sí? Entonces, este ATP es sintetizado cuando los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas se oxidan, ¿sí? Y por otro lado, es utilizado, ¿sí?, es consumido en diferentes reacciones que necesitamos en nuestro organismo para realizar trabajo mecánico, es decir, la contracción muscular, realizar un movimiento, para sintetizar otras macromoléculas, para el transporte de iones, de sustancias a través de las membranas, para la generación y la transmisión del potencial de membrana, potenciales de acción, perdón, para la producción de calor, que es importante para que nosotros podamos mantener la temperatura corporal, y en procesos de detoxificación y degradación, ¿sí?, conjugación, oxidación, reducción, formación de urea. Pero también este ATP, si no se utiliza, puede ser almacenado como combustible y a su vez utilizarse en sintetizar macromoléculas que contribuyen al crecimiento. Entonces, esta es la base de lo que denominamos balance energético. Bien, ¿cómo se genera este ATP? Bueno, ya dijimos, a través de reacciones de oxidación de proteínas, de lípidos, de ácidos grasos, perdón, de proteínas, de lípidos, de hidratos de carbono,
También pueden sintetizarse a partir de otros nucleótidos, como ser el de guanosin, trifosfato, por un mecanismo que se denomina fosforilación a nivel del sustrato, que implica la transferencia del grupo fosfato desde una molécula que está fosforilada al ADP. ¿Sí? Por ejemplo, la transferencia de la glucosa 6-fosfato al ADP, ¿sí? Y se convierte en glucosa, ¿sí? Es una reacción que después vamos a ir viendo. Y otro punto importante que quiero recalcar es el tema de la fosfocreatina, ¿sí? La creatina es una sustancia muy importante que se sintetiza en el músculo, ¿sí? Y justamente cuando el músculo se encuentra en reposo, ¿sí? El ATP puede transferir su energía a la creatina formando fosfocreatina y de esta manera la energía del ATP se almacena como fosfocreatina. De modo que durante, por ejemplo, la realización de un movimiento, por ejemplo, durante la realización del ejercicio físico que implica la contracción muscular, esa fosfocreatina es utilizada para sintetizar ATP, ¿sí? El cual, como ya sabemos, está implicado en distintos pasos de la contracción muscular. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, llegamos a una red a este mapa de rutas que planteamos inicialmente, a esta red de vías metabólicas, ¿sí? Con este mismo esquema ustedes van a trabajar en el seminario, o creo que está en la guía de estudio de metabolismo. Y es muy interesante analizarla porque un poco integra las principales vías metabólicas, ¿sí? Que debemos de alguna manera conocer para poder entender cómo se regula el metabolismo basal, el metabolismo intermedio. Fíjense que a partir de la alimentación, como están viendo, nos están viendo ahora esta semana con digestivo, ¿sí? Se digieren y se absorben un montón de nutrientes, ¿sí? Proteínas, polisacáridos y grasas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esos nutrientes que se han absorbido alcanzan el torrente sanguíneo? ¿Sí? Esta semana van a ver qué pasa cuando estos alimentos se ingieren, ¿sí? Cómo se digieren, cómo se absorben. Ahora, ¿qué pasa cuando los mismos llegan a ese torrente sanguíneo? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su finalidad? Bien. Fíjense que acá también podemos clasificar a estas rutas como vías catabólicas o anabólicas, ¿sí? Y los podemos relacionar con estados absortivos y de ayuno. Fíjense, si partimos de los polisacáridos, ¿sí? ¿Cuál es el principal polisacárido? Más importante para nuestro organismo. El glucógeno, ¿sí? El glucógeno, por un proceso que se denomina glucogenólisis, acá están descritos los nombres de las reacciones, y la idea de esta diapositiva es que vayamos definiendo, ¿sí? Ubicando, poniéndole nombre a cada vía. Bien, entonces el glucógeno es degradado por un proceso de glucogenólisis en glucosa. Esa glucosa luego se puede oxidar para finalmente generar los productos finales catabólicos que vimos antes, que son dióxido, agua y ATP. Y esto ocurre por tres procesos: glucólisis, ¿sí? Pasaje de glucosa a piruvato, y luego ese piruvato, al convertirse en acetil-CoA, entra en lo que denominamos el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, y luego la fosforilación oxidativa, ¿sí? Por otro lado, otra reacción catabólica va a ser la lipólisis, ¿sí? Lipólisis lo definimos como la degradación, la hidrólisis de grasas, de triglicéridos principalmente, en ácidos grasos y glicerol.
Y luego esos ácidos grasos a su vez pueden oxidarse por beta oxidación generando acetil-CoA, que nuevamente puede ingresar en el ciclo de Krebs. Y si evaluamos las proteínas, fíjense que puede producirse un proceso de proteólisis generándose aminoácidos, y estos aminoácidos por distintas reacciones de transaminación y desaminación, ¿sí?, pueden convertirse en otros productos que también se oxidan, y al oxidarse, entrando el ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa, también generan dióxido, agua, ATP, pero además, a diferencia de los otros dos, amoníaco que se elimina como urea. A nivel hepático se utiliza para sintetizar urea. Esas serían las reacciones catabólicas, ¿sí? Predominantemente, ¿en qué periodos? ¿Con qué periodos los asociarían? Que estuvimos diciendo. ¿El? ¿Absortivo? En estados de ayuno, ¿sí? Posabsortivos o estados de ayuno. Después vamos a ver la diferencia entre un ayuno temprano y un ayuno tardío, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Pero si tenemos que, a grandes rasgos, vamos de lo macro a lo micro, ¿sí? Para poder entender las cosas. Por otro lado, tienen las reacciones anabólicas, ¿sí? Y dentro de estas reacciones anabólicas podemos ver un proceso que se denomina gluconeogénesis, que fíjense que es la síntesis de glucosa, gluconeogénesis, generación de nueva glucosa. Fíjense que parto de sustratos que nacen, sí, que se generan en el ciclo de Krebs, del acetil-CoA, del piruvato, ¿sí? ¿Sí? Del glicerol también, y a partir de ellos se genera glucosa. Es decir, no es la generación de glucosa a partir de glucógeno, sino que es la generación de glucosa a partir de compuestos que no están relacionados con los hidratos de carbono, no glucosídicos. ¿Estamos? Bien. Otra reacción anabólica sería la generación, el depósito de glucosa como glucógeno, que sería la glucógenogénesis, ¿sí? Diferencia en gluconeogénesis de glucógenogénesis, son dos cosas distintas. Lipogénesis, es decir, que a partir de ácidos grasos y glicerol puedo formar grasas. La síntesis de... la lipogénesis es la síntesis de ácidos grasos a partir de acetil-CoA, ¿sí? Y después la esterificación de los ácidos grasos para formar, por ejemplo, triglicéridos. Por otra parte tenemos lo que se llama lo que es la síntesis de aminoácidos, y posteriormente la síntesis proteica. Bien, entonces unimos un poco todos estos conceptos que venimos viendo. Ahora, todas estas rutas metabólicas, como siempre, presentan una regulación que va a estar dada principalmente por hormonas y por el sistema nervioso autónomo. El páncreas endocrino, ¿sí?, dado por los islotes de Langerhans, ¿sí? Esta semana van a estar viendo lo que es el páncreas exócrino, sus funciones exócrinas, y ahora estamos viendo las funciones endocrinas generadas en los islotes de Langerhans. En ellas podemos encontrar un 60% de células beta, que son las implicadas en la secreción de insulina, ¿sí?, junto con otro péptido que es la milina. Le siguen en porcentaje, en un 25%, células del alfa, que sintetizan glucagón, las células delta que sintetizan somatostatina, las células F que sintetizan el polipéptido pancreático, ¿sí? Entonces, el páncreas endocrino es uno de los principales involucrados en la regulación de la homeostasis, ¿sí?, del metabolismo. Principalmente la insulina y el glucagón. Por otro lado, nosotros
cuando ustedes estuvieron viendo endocrino, vieron funciones metabólicas de catecolaminas, de la hormona de crecimiento, ¿recuerdan? De las hormonas tiroideas, de los glucocorticoides. Cuando hablaron del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, también, ¿sí?, hablamos de que tenían funciones metabólicas, ¿sí? Todos en su conjunto permiten mantener un adecuado metabolismo según las necesidades de nuestro organismo, ¿sí? Según estemos en un estado absortivo o estemos en un estado de ayuno, ¿sí? Bien. Entonces empecemos evaluando lo que es el metabolismo de hidratos de carbono, ¿sí? ¿Cómo es que necesitamos, cómo es que nosotros se permite mantener una concentración de glucosa plasmática adecuada, ¿sí?, para nuestros tejidos? ¿Qué es lo que determina los niveles de glucemia? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que va a determinar? Ustedes sacan una muestra de sangre y dicen, bueno, su concentración de glucosa es tal. ¿Qué es lo que determina que ustedes en ese momento tengan esa concentración de glucosa? ¿Cómo? Muy bien, la concentración de insulina que tengamos en sangre. ¿Qué más? Y de los niveles de glucagón, de insulina y de glucagón. Bien, ¿qué más? ¿Quiénes son los que van a generar un aporte de glucosa a la sangre? ¿Qué les parece? ¿Cómo llega la glucosa a la sangre? ¿A partir de qué? Bien, es decir, a partir de los alimentos, un aporte exógeno. A partir de los alimentos, pueden ser polisacáridos, disacáridos, monosacáridos, todos en definitiva por el proceso de digestión se van a transformar en glucosa. Pero también hay un aporte endógeno. Y cuando hablamos de aporte endógeno, el principal órgano que va a estar involucrado en aportar glucosa a la circulación sanguínea es el hígado, ¿sí? Va a mantener la glucemia plasmática. ¿Por qué? Porque en el hígado, mediante la glucogenólisis, ¿sí?, puede convertir glucógeno en glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato puede ser liberada hacia la sangre gracias a la presencia de una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Pero también tiene la capacidad de sintetizar glucosa a partir de aminoácidos, lactato, glicerol, piruvato, ¿sí?, por el proceso de gluconeogénesis, ¿sí? Este proceso también ocurre en el riñón, además del hígado, ¿sí? Entonces, van a ser los principales órganos que me van a permitir mantener la glucosa plasmática en situaciones de ¿qué? De ayuno, es decir, entre las comidas, ¿sí? Alejado del periodo absortivo. Ahora, ¿cuáles son los tejidos que extraen glucosa de la sangre? El músculo, ¿qué más? Bien, el sistema nervioso. Y en ese caso, todos los tejidos. Es decir, si hay glucosa, esa glucosa va a ingresar a todos los tejidos y va a ser el sustrato de elección para oxidar y obtener ATP, ¿sí? Entonces, podemos hablar de aquellos tejidos que se denominan usuarios obligatorios, es decir, que sí o sí utilizan glucosa como fuente de energía, realizan glucólisis, ¿sí? Como ser el sistema nervioso, fíjense la cantidad de glucosa que consume por día, los eritrocitos, la mucosa intestinal, la médula renal, ¿sí? Sí o sí requieren glucosa para
obtener energía. Por otro lado, esa glucosa puede ingresar nuevamente al hígado y en el hígado, ¿sí?, almacenarse como glucógeno o ser utilizada para obtener energía, glucólisis, o ser utilizada para sintetizar ácidos grasos. Es decir, el exceso de glucosa que no lo puedo almacenar como glucógeno y que no puedo utilizar para obtener energía, se transforma, se utilizan para sintetizar ácidos grasos. ¿Sí? Por otra parte, tenemos otros usuarios que se los denomina facultativos, como ser los músculos, el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque si hay glucosa en sangre, ¿sí?, si hay un aporte de glucosa en sangre, van a utilizar glucosa como fuente energética. ¿Sí? La glucosa va a ingresar y se va a utilizar para obtener ATP o se va a depositar. Si no hay glucosa, pueden obtener energía a partir de los ácidos grasos. Por eso se los denomina facultativos, porque no es la única fuente energética que sí o sí pueden consumir. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Bien. ¿Y qué pasa? Otro de los determinantes de la glucosa plasmática es cuánta glucosa se excrete en la orina. ¿Qué pasa? La glucosa que está en la sangre se filtra a nivel renal, ¿sí?, pasa a los túbulos renales, y en los túbulos renales, principalmente en el túbulo proximal, esta glucosa se reabsorbe, es decir, vuelve hacia la sangre por un transporte, un contratransporte sodio-glucosa, ¿sí? Entonces, normalmente toda la glucosa que se filtra en un individuo que tiene concentraciones de glucemia normales, ¿qué pasa? Normalmente toda la glucosa que se filtra del plasma en el riñón es reabsorbida a nivel del túbulo proximal. Entonces, las cantidades de glucosa que hay en orina son insignificantes. La cuestión ocurre en una persona, por ejemplo, que es diabética, en donde sus niveles de glucemia son muy elevados, ¿sí? Se superan los 160 miligramos por decilitro. Allí esa glucosa que se filtra y llega al túbulo proximal se reabsorbe. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de contratransportes. Estamos hablando de transportadores que se saturan. Entonces, al saturarse el transporte, no puede reabsorberse y empieza a aparecer glucosa en orina que se denomina glucosuria. Bien. ¿Estamos? Glucosuria. Bien. Entonces, acá tenemos un esquema de la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Bien. Quiero recalcar algo. Ustedes van a ver que hay muchísimas cascadas de reacciones, ¿sí? La finalidad acá en fisiología no es que conozcamos todos los intermediarios y todas las enzimas paso a paso que ocurren en las vías que veamos, porque eso van a tener tiempo de verlo en química biológica y cómo se regula. Pero sí necesitamos abarcar estas vías para que ustedes entiendan cómo se regulan. Entonces van a ver ciertas cosas que son importantes que tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos los tres mecanismos por los cuales a partir de la glucosa obtengo ATP, agua y dióxido, ¿sí? Fíjense que no es solo a partir de la glucosa que puedo obtener este ATP, sino a través de intermediarios de las otras vías. Por ejemplo, glicerol, que provenía de la degradación de los triglicéridos. Por otro lado, de distintos aminoácidos, ¿sí?, que pueden convertirse en algunos intermediarios de estas vías y terminar oxidándose. Y la segunda cosa que quiero que vean acá es que estos mecanismos ocurren en compartimentos celulares diferentes. La glucólisis ocurre en el citosol, mientras que
el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa ocurren a nivel mitocondrial, ¿sí? Bien, si vamos a lo que es la glucólisis, quiero hacer acá un paréntesis. La glucosa, ¿sí?, está en el torrente sanguíneo y tiene que ingresar a la célula, ¿sí? ¿Cómo ingresa a la célula? A través de... Depende de la célula. Hay células donde el ingreso de glucosa es dependiente de insulina y hay células que no. Bien, ese es un punto. Pero por otro lado, ¿la glucosa puede atravesar la membrana directamente? Requiere un transportador. ¿Mediante qué tipo de transporte sería? A ver, hay dos tipos de transporte. En el intestino y en el túbulo renal, que es lo que estábamos viendo recién, esa glucosa se reabsorbe mediante un cotransporte sodio-glucosa, que va a ser dependiente de la bomba sodio-potasio. En estas células que vamos a ver hoy, que son células hepáticas, musculares, del tejido adiposo, sistema nervioso, el resto de los tejidos, la glucosa entra por difusión facilitada por transportadores, por un gradiente de concentración mantenido, es decir, a través de un transportador, ¿sí? Que son los transportadores GLUT, ¿sí? Entonces, que pueden tener los CGLT, son los que se encuentran a nivel del túbulo renal y del intestino, y los GLUT, ¿sí?, son los que se encuentran en las células del resto de nuestro organismo, sistema nervioso, hígado, músculo, todos los que vamos a ver hoy, ¿sí? Bien, esa es una aclaración. Después, la glucosa cuando ingresa, fíjense que es fosforilada. Es fosforilada por estas enzimas, glucoquinasa en el hígado y exoquinasa en el músculo. La actividad de esta enzima va a depender de las concentraciones de glucosa 6-fosfato. Mientras que, como vimos antes, esa glucosa 6-fosfato puede desfosforilarse y generar glucosa para ser liberada nuevamente al torrente sanguíneo mediante la glucosa 6-fosfatasa, pero que está solo presente en el hígado y en el riñón, ¿sí? A partir de esta glucosa por la vía glucolítica, ¿sí?, se van a formar dos moléculas de piruvato, ¿sí? Y acá, dentro de esta vía, hay tres enzimas importantes que son puntos de regulación de la vía: la glucoquinasa o exoquinasa, la fosfofructoquinasa, que convierte fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, y la fructosa y la piruvatoquinasa, que convierte fosfonol piruvato en piruvato. Y este es un proceso anaeróbico, no requiere oxígeno. ¿Qué pasa? Ese piruvato, ¿sí?, que se generó en el citosol, ingresa a la mitocondria y es convertido en acetil-CoA, ¿sí? Y ese acetil-CoA, luego, en presencia de oxalacetato, entra en lo que se llama el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Les recuerdo, no tienen que saber los nombres de todo este ciclo, no es el momento, lo van a ver, lo van a analizar después, ¿sí? En este ciclo de Krebs se van a generar moléculas de ATP, pero lo que principalmente se van a generar son coenzimas NADH y FDH reducidas, ¿sí?, que lo que van a hacer es transportar, el NADH y el FADH van a transportar electrones de alta energía, ¿sí?, pues el NADH está reducido, ¿sí?, electrones y protones, los van a llevar hacia a un sistema de transporte de electrones, a un sistema de proteínas que están en la membrana mitocondrial, ¿sí?, que lo que van a ir haciendo estos transportadores es oxidando el NADH y transfiriendo esos electrones y esos protones hacia la membrana, hacia el espacio intermembrana. De esta manera se genera un gradiente de protones entre la membrana, entre el espacio intermembrana y la matriz de la mitocondria.
Finalmente, al llegar al final de este sistema de transportes, esos electrones, ¿sí?, de alta energía y los protones son utilizados para generar agua, ¿sí? Los protones con los electrones y el oxígeno se utilizan para sintetizar agua. Pero ¿qué pasa? Esto ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Y los protones dónde están? En el espacio intermembrana. Entonces, se genera un gradiente de protones, ¿sí?, entre el espacio intermembrana y la matriz, y este gradiente de protones pasa a través de una proteína que se llama ATP sintasa, y como se mueve a favor de su gradiente, libera energía. Esa energía es utilizada para sintetizar ATP, ¿sí? Entonces esto es cómo esas coenzimas reducidas son una fuente energética y cómo contribuyen a la síntesis de ATP. ¿Vamos bien? Ahora, ese piruvato que se había sintetizado en el citosol, además de entrar a la mitocondria y oxidarse en forma aeróbica, también puede oxidarse en forma anaeróbica convirtiéndose en lactato, ¿sí? ¿En qué situaciones va a ser importante esta vía? En el ejercicio, muy bien, ¿sí? ¿En alguna otra situación? No se escuchó. Falta de oxígeno. ¿Cuándo puede haber falta de oxígeno? En las grandes alturas, ¿sí? Entonces, en las grandes alturas o durante un ejercicio muy extenuante, que hay falta de aporte de oxígeno, este puede ser un mecanismo por el cual puedo obtener energía. Sin embargo, el rendimiento, la cantidad de ATP que obtengo mediante este metabolismo anaeróbico es mucho menor que el que yo obtengo por la vía aeróbica, ¿sí? Fíjense, 2 contra 30 a 32 moléculas de ATP. Bien, entonces hasta ahora vimos lo que es la oxidación de esos hidratos de carbono. Ahora, veamos glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿sí? Glucogenólisis, es decir, la degradación de glucógeno a glucosa, y glucogenogénesis, la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. El glucógeno se va a almacenar, ¿sí?, como gránulos en el citosol. ¿Y para qué va a ser importante? Justamente en el músculo para proveer energía, ¿sí?, cuando lo necesite, cuando tengo que hacer un trabajo mecánico. Y el hígado, como dijimos que es el glucostato, como es el regulador de la glucemia, ¿sí?, va a ser importante para mantener los niveles de glucemia, principalmente en los periodos interdigestivos, ¿sí? Acá tienen la vía, ¿sí? Fíjense que a partir de glucosa, 6-fosfato, se convierte en glucosa 1-fosfato, y luego, mediante un residuo de uridina trifosfato, se acopla un residuo de uridina, y esto permite que la glucogenosintasa incorpore otro residuo de glucosa al polímero de glucógeno, mediante enlaces alfa-1,4, ¿sí? Entonces esta es la enzima que regula, la glucogenosintasa regula la síntesis de glucógeno, y su actividad va a depender de los niveles de glucosa y de glucosa 6-fosfato que haya, y por otro lado de si esta enzima está fosforilada o desfosforilada. Cuando esta enzima está desfosforilada, está activa. Por otro lado, el proceso contrario, la glucogenólisis, va a estar catalizada por otra enzima que es la glucógeno-fosforilasa, que va a romper estas uniones alfa-1,4 generando glucosa 1-fosfato. También esta enzima va a estar regulada por mecanismos de fosforilación-desfosforilación. Cuando esta enzima está fosforilada, su actividad aumenta. Es decir, cuando la glucógeno 6-fosfatasa está fosforilada, aumenta la glucogenólisis. Cuando la glucogenosintetasa está desfosforilada, aumenta la glucogenogénesis. ¿Quién regula estos procesos de fosforilación y desfosforilación? Distintas quinasas y fosfatasas. ¿Y quién regulan a estas quinasas y estas fosfatasas?
¿Qué hormonas? ¿Qué les parece? Que estuvimos viendo. Bueno, puede ser, ¿sí? ¿Qué hormonas? No lo vamos a explicar este cuadro, porque esto lo van a ver intensamente en el seminario, pero justamente la adrenalina, el glucagón, la insulina, por distintos mecanismos, van a estar regulando estas cascadas de fosforilación y desfosforilación y permitiendo a la insulina favorecer la glucógenogénesis, la síntesis de glucógeno, y al glucagón, a la adrenalina, ¿sí?, a la noradrenalina, los procesos contrarios, favoreciendo la glucógenolisis, ¿sí? Bien, este es otro de los procesos que evaluamos anteriormente, que es la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Dijimos que era la síntesis de glucosa a partir de, por ejemplo, el lactato, que dijimos que se podía producir en la glucólisis anaeróbica en un ejercicio intenso, en una adaptación aguda a la hipoxia, a partir de diferentes aminoácidos, ¿sí? Y a partir del glicerol, que proviene de la degradación de los triglicéridos, ¿sí?, en ácidos grasos y glicerol. Todos ellos se pueden incorporar a esta vía, que si ustedes la ven, es el sentido contrario de la glucólisis. Solo, es decir, todos estos pasos son reversibles con la vía de la glucólisis, excepto los pasos en donde hay círculos rojos, que actúan enzimas diferentes a la de la glucólisis. Y justamente estas enzimas son el punto de control de esta vía gluconeogénica, ¿sí? Por un lado, de piruvato oxalacetato es la piruvato carboxilasa, fosfoenolpiruvato, la fosfoenolpiruvato carboxinasa. El otro punto de control es la conversión de fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Y la otra, la desfosforilación de la glucosa por la glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Estos son ejemplos, ¿sí? El ciclo de Cori y el ciclo de la alanina son ejemplos de cómo diferentes sustratos pueden contribuir a la síntesis de glucosa, a la gluconeogénesis. Y van a ser muy importantes en el ejercicio, en el ayuno, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, en el ciclo de Cori, este es el músculo, la sangre y el hígado. La glucosa se oxida por glucólisis anaeróbica en lactato. Este lactato pasa hacia sangre y de allí hacia el hígado y es utilizado por el hígado para sintetizar nuevamente glucosa, la cual sale a la circulación para aportar glucosa ¿a quién? Al músculo de nuevo, ¿sí? Y acá tienen otro ejemplo que es el ciclo de la alanina, como el piruvato sintetiza alanina, ¿sí? Y esa alanina pasa a sangre, de ahí hacia el hígado, esa alanina en el hígado vuelve a convertirse en piruvato, de piruvato a glucosa y la glucosa a sangre, ¿sí? Bien. Pero una consulta, en el primer caso sería cuando hay falta de oxígeno. Sí, o en los ejercicios intensos. Es como para compensar un poco el deterioro. Claro, justamente ese lactato no solo va a producir ATP, que está en bajo rendimiento, sino que va a generar un sustrato que va a ser utilizado por el hígado para sintetizar glucosa. Y de esta manera el hígado puede mantener la glucemia durante un ejercicio, durante un ayuno, ¿sí? Bien. Pasemos ahora a lo que es el metabolismo de lípidos. Y acá quiero ir a ver el concepto de lipoproteínas, ¿sí? Ustedes ya en biología vieron algo de lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? ¿Qué es una estructura lipoproteica? Sí, me imagino que sí, que es una lipoproteína, ¿sí? Es una asociación entre proteínas y grasas. Fíjense, acá tiene una definición, es un complejo macromolecular constituido por distintos lípidos. Pueden ser lípidos polares, como ser colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos, no polares, como colesterol esterificado, triglicéridos, y por diversas proteínas, ¿sí?, que se denominan apoproteínas, ¿sí?
las cuales no solo cumplen una función estructural, sino también tienen otras funciones, ¿sí? La función de estas lipoproteínas es transportar los lípidos de sus órganos de síntesis a sus sitios de utilización. Es una vía de transporte de los lípidos de un tejido a otro. Existen distintos tipos de lipoproteínas. Los kilomicrones, ¿sí? Fíjense que tienen un 2% de proteínas y el resto de lípidos, principalmente triglicéridos. La VLDL, que también tiene un 8% de proteínas y el resto de lípidos, principalmente triglicéridos. La VLDL tiene un mayor porcentaje de apoproteína y un 80% de lípidos, pero en este caso principalmente colesterol. Y la HDL tiene un 50% de proteínas y un 50% de lípidos, de los cuales el mayor porcentaje también es de colesterol. Entonces, sabiendo la composición y el circuito de estas lipoproteínas, podemos saber la función de las mismas. Empecemos con los kilomicrones. Ustedes, volvemos a digestivo, ¿sí? Tenemos las grasas que se digieren, ¿sí? Se emulsionan, las lipasas, ¿se acuerdan todo eso? Bueno. Bien, esos ácidos grasos y ese glicerol ingresan al heterocito, es reesterificado, y esos triglicéridos junto con el colesterol y apoproteínas conforman una primera lipoproteína de gran tamaño, ¿sí? Que son los kilomicrones, que van a pasar hacia la linfa y de la linfa por sistema porta hacia sangre. Entonces los kilomicrones lo que van a hacer es llevar los lípidos desde el intestino, ¿sí? Las grasas que se absorbieron de la digestión, desde el intestino hacia los tejidos. ¿Qué pasa? Cuando estos kilomicrones circulan, ¿sí? En sangre, sobre ellos va a actuar una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que se encuentra en los capilares, presente en el endotelio capilar. Y lo que va a hacer es hidrolizar los triglicéridos de esos kilomicrones en glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos van a ser utilizados por las células de ese tejido, ¿sí? Vamos a ver dependiendo qué cosa, ya sea para oxidarse y obtener energía, por ejemplo, un músculo, ¿sí? O ya sea para almacenarse, en el caso de que ese kilomicrón esté atravesando por el tejido adiposo. Los remanentes de estos kilomicrones, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a ser ricos en colesterol. Y mediante una apoproteína, que es la apoproteína E, van a ser captados por el hígado, ¿sí? Y en el hígado va a existir otra enzima, que es la lipasa hepática, que va a hidrolizar los triglicéridos, el diacilglicerol, los monoglicéridos, los fosfolípidos que quedaron en ese remanente del kilomicrón, ¿sí? Entonces, estas primeras lipoproteínas transportan los lípidos desde el intestino hacia los tejidos, ¿sí? Aportan ácidos grasos, ya sea para que estos se oxiden y obtengan energía los tejidos, o para que se almacenen en el tejido adiposo, ¿sí? Esta es la lipoproteína, ¿sí? Esta es una membrana endotelial, fíjense que puede ser del músculo esquelético, cardíaco, del tejido adiposo, de la glándula mamaria, ¿sí? Y para actuar, ¿sí? Su actividad va a depender de una apoproteína que incorporan estos kilomicrones, que es la ApoC2, ¿sí? ¿Qué pasa? Las hormonas regulan la actividad y la expresión de esta enzima, ¿sí? Así la insulina lo que va a hacer es estimular tanto la expresión como la actividad de esta lipoproteína lipasa. ¿Para qué? Va a favorecer que se hidrolicen los triglicéridos de los kilomicrones para liberar, ¿qué cosa? Ácidos grasos
hacia el tejido adiposo, ¿sí? En donde esos ácidos grasos junto con el glicerol se van a reesterificar para sintetizar triglicéridos y almacenarse. Es decir, por eso es lipogénica la insulina, ¿sí? Por otro lado, las catecolaminas en el músculo esquelético y cardíaco van a estimular la actividad de esta enzima para favorecer que la hidrólisis de los triglicéridos de los kilomicrones, y de esta manera que los ácidos grasos se incorporen a la célula muscular y se oxiden para obtener energía, ¿sí? Es lipolítica, por eso decimos que esta hormona es lipolítica, ¿sí? Mientras que en el tejido adiposo las catecolaminas inhiben la actividad de esta enzima, ¿sí? Porque las catecolaminas no favorecen el depósito de ácidos grasos como triglicéridos en el tejido adiposo, sino su uso como fuente energética en el músculo, ¿sí? Bien, otro grupo de lipoproteínas es la VLDL, ¿sí? Que lo que va a hacer es empaquetar los triglicéridos y las grasas sintetizadas endógenamente en el hígado, y transportarlas a los tejidos extrahepáticos. Nuevamente, por la lipoproteína lipasa se va a ir liberando, ¿sí? Se va hidrolizando los triglicéridos de esta VLDL, y a medida que se van hidrolizando, esta lipoproteína se va convirtiendo en lipoproteína de menor densidad, ¿sí? Densidad intermedia, densidad baja. Y los remanentes de estas VLDL, que serían la IDL y el ED, nuevamente van a ser recaptadas por el hígado, ¿sí? No solo van a ser recaptados por el hígado, sino también que pueden ser recaptados por tejidos extrahepáticos, ¿sí? Tejidos extrahepáticos como corteza suprarrenal, gónadas, en donde van a tener una importancia en lo que es en la síntesis de hormonas esteroideas, ¿sí? Las gónadas y la corteza suprarrenal, la fuente para obtener estas hormonas es el colesterol. Bien, y finalmente tenemos a la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, y en este caso, ¿sí? Lo que hace el hígado y también el intestino es sintetizar lipoproteínas, ¿sí? Nacientes que tienen baja cantidad de colesterol. Esas lipoproteínas que sintetiza el hígado van a ir hacia los tejidos extrahepáticos para hacer lo que se llama el transporte reverso de colesterol, ¿sí? Van a captar el colesterol de estos tejidos extrahepáticos para volverlos a llevar hacia el hígado. Y en el hígado, excretarlo en la bilis o utilizarlo para sintetizar ácidos biliares. Entonces, la finalidad de las distintas lipoproteínas es diferente. Los kilomicrones y la VLDL van a llevar triglicéridos, ¿sí? Desde el intestino, en el caso de los kilomicrones, y el hígado, en el caso de la VLDL, hacia los tejidos, ¿sí? Hacia los tejidos. Principalmente triglicéridos. La HDL lo que va a hacer, ¿sí? Es transportar el colesterol, el exceso de colesterol de los tejidos extrahepáticos nuevamente hacia el hígado. ¿Para qué? Eliminar ese exceso, ¿sí? ¿Está? Bien. Acá tenemos otros pasos importantes del metabolismo de lípidos, que son la lipogénesis y la beta-oxidación, ¿sí? También regulado hormonalmente. Si miramos la biosíntesis, vemos que los ácidos grasos se sintetizan a partir del acetil-CoA, ¿sí? El acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs o ser utilizado para sintetizar ácidos grasos, ¿sí? Acetil-CoA, malonil-CoA, ácidos grasos. Estos ácidos grasos en presencia de glicerol
forman triglicéridos, ¿sí? ¿Esto dónde ocurre? En el hígado, ¿sí? ¿Esos triglicéridos dónde se iban a incorporar? ¿A qué lipoproteína? A la VLDL, ¿sí? Entonces, esos triglicéridos sintetizados por el hígado son transportados por la VLDL. ¿Hacia dónde? En este caso, si estamos hablando de lipogénesis, hacia el tejido adiposo, ¿sí? También habíamos dicho que los triglicéridos provenientes de los kilomicrones, ¿sí?, aportan ácidos grasos. Esos ácidos grasos, en presencia de glicerol trifosfato, nuevamente forman triglicéridos que se pueden almacenar. Y esta es la vía inversa, la oxidación. Los triglicéridos se hidrolizan ácidos grasos y glicerol por una enzima que es la lipasa hormonosensible, y esos ácidos grasos pasan a circulación. Los ácidos grasos libres son transportados con la albúmina, no son transportados solos. Y en el hígado, estos ácidos grasos se convierten en acetil-CoA y entran en lo que es el ciclo de Krebs para obtener energía, ¿sí? Estos procesos están regulados por adrenalina, glucagón, insulina, ¿sí? La adrenalina y el glucagón favorecen la vía oxidativa, ¿sí?, porque activan a esta hormona lipasa hormonosensible, mientras que la insulina activa esta vía lipogénica, ¿sí? Ahora, en este esquema vemos que a partir de la oxidación de los ácidos grasos se forma acetil-CoA, que puede seguir dos rutas. Puede entrar al ciclo de Krebs o puede sintetizar cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Fíjense, este es un hepatocito, ¿sí? Acá tenemos los ácidos grasos, ¿sí?, que al oxidarse forman acetil-CoA, el cual puede entrar al ciclo de Krebs, como habíamos dicho, para generar ATP. Pero ¿qué pasa? En situaciones como por ejemplo el ayuno, ¿sí?, el ayuno prolongado, ¿qué sucede? Se está activando simultáneamente el proceso de gluconeogénesis, ¿se acuerdan? La síntesis de glucosa a partir de sustratos no glucosídicos. Para ello, para ese proceso de gluconeogénesis se necesita oxalacetato, que es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, los niveles de oxalacetato, ¿sí?, no van a ser utilizados para el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a estar inhibido. Y porque este oxalacetato está siendo utilizado para sintetizar glucosa, ¿sí? Claro, cuando hay gluconeogénesis, cuando hay síntesis de glucosa de novo, ¿sí?, el ciclo de Krebs va a estar inhibido, porque los niveles de oxalacetato están usando, la concentración de oxalacetato se está usando para sintetizar glucosa. Entonces, este acetil-CoA, si no hay oxalacetato disponible para el ciclo de Krebs, no puede oxidarse. Entonces, ¿qué pasa con este acetil-CoA? Forma lo que se denomina los cuerpos cetónicos, que son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Esto está ocurriendo en situaciones de ayuno. En paralelo, estoy evitando, por un lado, la oxidación de los ácidos grasos, total. Y estoy, en vez de estos ácidos grasos generar ATP final, se oxidan a cuerpos cetónicos, ¿sí? Y por otro lado, estoy generando glucosa. Esta glucosa va a pasar a sangre y ser utilizada por los tejidos obligatorios, como por ejemplo el sistema nervioso. Y estos cuerpos cetónicos también van a pasar a sangre, y de allí van a ir tanto a los tejidos facultativos, como ser el músculo, el riñón, el corazón, como también el cerebro en situaciones de ayuno muy prolongado, ¿sí? Esto lo vamos a ver la clase próxima. Pero entonces, justamente
justamente esto ocurre cuando hay un ayuno prolongado. Los ácidos grasos no pueden terminar de oxidarse a través del ciclo de Krebs. ¿Sí? Ese acetil-CoA que se generan por la oxidación de los ácidos grasos no puede entrar en el ciclo de Krebs porque está estimulada la gluconeogénesis y por ende se transforman en cuerpos cetónicos. Bien, y creo que con esto vamos terminando. Creo que ya estamos casi en tiempo. Es sobre el metabolismo de los aminoácidos. 2 palabras, ¿sí? Las proteínas de la dieta generan aminoácidos y estos aminoácidos, por distintas reacciones de transaminación y desaminación, pueden seguir distintas rutas. Pueden ser utilizados para sintetizar glucosa, como habíamos dicho, gluconeogénesis. Pueden entrar en el ciclo de Krebs y obtener energía. Pueden terminar, al formar grandes cantidades de acetil-CoA, también formar cuerpos cetónicos. Y lo importante es que la base nitrogenada tiene que ser eliminada de alguna manera, porque es tóxica, ¿sí? Y para eso, a nivel hepático, se sintetiza urea. Acá tienen una reacción de desaminación, en donde ven cómo el aminoácido, ¿sí?, libera el grupo amino y se convierte en un ácido orgánico. Y este ácido orgánico puede entrar en la glucólisis o el ácido cítrico, ¿sí? Y el amoníaco eliminarse como urea, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá vamos a llegar? Porque ahora comenzaríamos a ver lo que sería cómo es la regulación, cómo es la secreción de insulina y de glucagón, que lo vamos a ver la clase próxima. Pero vuelvo a esta situación, ¿cómo encarar este tema? Primero, lo importante es conocer conceptos, anabolismo, catabolismo, relacionarlos con los periodos de ayuno y periodos absortivos. Y ver las principales rutas, que son las que estuvimos viendo hoy. No es necesario, nadie les va a preguntar, describime textual la vía glucolítica. No ese es el objetivo, sino que ustedes entiendan, mediante la glucólisis, cuál es el objetivo, de qué parto a qué llego. Y básicamente esas 3 enzimas que son importantes para regular la glucólisis. Si yo la comparo con la gluconeogénesis, digo, bueno, sí, es el camino inverso. Hay muchas reacciones, sí, es de piruvato nuevamente a glucosa. Muchas reacciones son reversibles, pero hay 4 reacciones, diríamos, que no son reversibles, utilizan otras enzimas. Por ende, glucólisis y gluconeogénesis los puntos de clave los puntos de regulación van a estar dados a nivel de esas enzimas. Y cómo las hormonas insulina y glucagón regulan la actividad de esas enzimas. ¿Sí? Y el otro punto es, que lo que vamos a tratar de hacer la clase que viene, es un poco integrar, ¿qué pasa en un estado posabsortivo? ¿Qué pasa en el ayuno con todas estas vías y las hormonas? ¿Quiénes se activan? ¿Quiénes se inhiben? ¿Qué pasa con esos tejidos obligatorios? ¿De dónde van a obtener energía en una situación, en otro? ¿Qué pasa con los tejidos facultativos? ¿Sí? Piensen que esto es fisiología y que la idea es que ustedes entiendan, primero, las funciones de las hormonas que regulan el metabolismo y, en segundo lugar, situaciones fisiológicas, ¿sí?, como ser el ayuno, la absorción de nutrientes, el ejercicio, ¿sí?, que son los que de alguna manera requieren un control constante. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar? También me quedó la duda bien entre gluconeogénesis. Sí. Vamos de vuelta. ¿Y gluconeogénesis, sí? Mira. Acá. Fíjate. La glucogenogénesis es la síntesis de glucosa 6-fosfato,
la conversión, la síntesis de glucógeno a partir de glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Es la polimerización, la generación del polímero de glucógeno. Glucógeno, génesis. La palabra lo dice, glucógeno, génesis. La gluconeogénesis, ¿sí?, es la síntesis de glucosa a partir de sustratos no glucosídicos. Lactato, ¿sí?, que puede provenir de la... Bueno, en este caso es el que está más relacionado, pero no es no es el glucógeno, no es un disacárido, no, ¿entendés? No proviene de la degradación de un disacárido, de un... ¿Sí? Bueno, de aminoácidos, de glicerol, es la generación de nueva glucosa. ¿Sí? De la glucosa en glucógeno. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Acá terminamos. Nos vemos el jueves.